Muy buenos días. Mi nombre es el doctor Alberto Lainez, coordinador de Brigadas de Emergencia de áreas de los Pavas. El día de hoy les vamos a traer una presentación que espero sea de utilidad para todos ustedes. Vamos a hablar del manejo de emergencias dentales en casa. La idea de esta charla es darles una pequeña guía de qué hacer en caso de que presente alguna de esas emergencias dentales, ya sea en horas de la noche, ya sea fines de semana, que no se pueda acudir a la consulta odontológica prontamente. Entonces el fin de esta charla es proveerles de algunos pasos básicos que puedan ayudar en la mitigación del dolor, básicamente. Entonces espero les sea de su agrado. Al final vamos a dar un pequeño espacio para preguntas en el cual ustedes pues, podemos despejar cualquier duda que tengan al respecto. ¿Qué hacer en caso de una emergencia dental? Eso es básicamente lo que vamos a empezar a hablar. En caso de un accidente que haya en nuestra boca, lo más adecuado siempre en estos casos es acudir lo más rápido al odontólogo, en este caso al área de salud que a ustedes les corresponde. Sin embargo, antes de que llegue este momento y dado también que estamos en época de pandemia por COVID-19, lo recomendable es llevar a cabo cuidados encaminados a eliminar este dolor, eliminar el sangrado, que esas son dos de las principales pues, preocupaciones que podamos tener, ¿verdad? O cualquier otro síntoma que se pueda presentar. Pero a pesar de conocer estos primeros auxilios, hay que acordarnos que esto no va a ser la solución del problema, más sí va a ser una ayuda muy importante, tanto para ustedes como para nosotros. ¿Okay? A continuación, en la presentación vamos a ver diferentes tipos de emergencias dentales. Vamos a ver las más comunes, cómo manejarlas en la casa. Vamos a empezar a enumerarlas de las más comunes o las principales hasta las no tan comunes, ¿verdad? Pero es muy importante enumerarlas todas, así nos vamos pues familiarizando con todos los casos y todos los escenarios posibles. El más común, definitivamente, y creo que todos compartirán esto conmigo, dentro de las emergencias de origen dental, es el famoso dolor de muelas, ¿verdad? Eh, el dolor de dientes y más concretamente el dolor de muelas suele asociarse casi que inmediatamente a un problema de caries. Básicamente la caries va a ser el iniciador de este dolor y puede experimentarse diferentes tipos de molestia y de dolor, ¿verdad? Algunos pueden pasar desapercibidos, otros pues son molestias muy leves y otras son muy agudas que básicamente impiden al paciente dormir, comer, en fin, ¿verdad? Llevar su vida habitual. Entonces, eso es lo importante de esta emergencia. También esto puede significar otras cosas, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser el dolor, la caries, el iniciador. También en otros casos puede ser la infección como tal, se puede presentar. O también otra que es también común en el dolor de muelas puede ser la erupción de las terceras molares o lo que se conoce como las cordales, ¿verdad? Estos también causan dolores bastante agudos y que podemos manejarlo en casa también de manera efectiva. Vamos a hablar de algunos remedios caseros que podemos usar para mitigarlos, para ayudar a combatir este dolor. Primero, los enjuagatorios son muy importantes en este caso, sobre todo hacerlo con agua tibia es lo más indicado. ¿Esto para qué? Para eliminar cualquier resto de comida, cualquier restos que nos queden en boca que puedan causarnos más molestia o que puedan irritar la zona alrededor de la muela. Los tejidos, como la encía, a la hora que se encuentran en contacto con este tipo de residuos, pueden ser irritantes y pueden más bien causar que duela todavía más. Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre es hacer enjuagatorios con agua tibia, ¿verdad?
Depende donde esté ubicado en la zona de la molestia, ideal sería siempre mantener una buena higiene. ¿Por qué? Porque a veces los restos de comida también suelen meterse dentro en el espacio interdental de las muelas, ocasionando todavía más dolor. Entonces también aquí es importante cuidadosamente pasar el hilo dental para extraer cualquier residuo de alimento que haya quedado, ¿verdad? Si hay presencia de inflamación, también las compresas frías nos van a ayudar bastante. Aplicar frío en la zona va a ayudar muchísimo a aliviar la parte del dolor. Los analgésicos como tal sí pueden ser indicados, mas no ningún tipo de terapia antibiótica, ya que eso es muy importante aclararlo, ya que el antibiótico solo se envía bajo ciertos casos específicos y solo puede ser recetado, en este caso, por el odontólogo. Entonces, no aconsejamos que el paciente se automedique utilizando algún tipo de antibiótico. Por varias razones, y las principales serían que al emplearse de mala manera o a la hora de tomarlo, que no sea con una prescripción adecuada, nuestro cuerpo puede crear resistencia hacia ese antibiótico y lo que impedirá en futuras ocasiones que pueda combatir de manera adecuada la infección. Entonces no se recomienda la automedicación. Y también porque es muy importante el antibiótico de elección. De acuerdo a la bacteria que tengamos en boca en ese momento, de acuerdo a la infección que se esté presentando, la indicación del antibiótico es muy específica. Entonces no es recomendable tampoco que lo haga el paciente, sino tiene que ser en este caso el odontólogo. Otra cosa muy importante que nos va a ayudar para evitar que la molestia crezca es evitar comer alimentos muy fríos o muy calientes. Siempre las sensaciones térmicas al calor o al frío van a hacer que se incremente más ese umbral del dolor, que se incremente más ese dolor que ya estamos sintiendo a raíz de la caries. Va a ser más susceptible la muela hacia esos estímulos. Entonces, por eso se recomienda no evitar los alimentos muy fríos o muy calientes. Y evidentemente, pues lo ideal es acudir al odontólogo prontamente para, bueno, llevar el tratamiento correspondiente. Entonces, básicamente, estos serían los pasos que podemos hacer ante un dolor de muela. No se recomienda aplicar nada directamente en la muela, ningún tipo de pastilla, ningún tipo de cualquier otro medicamento. Hay personas que a veces utilizan algunos remedios caseros, pero los aplican directamente en la muela como tal, y eso no es recomendable, ¿verdad? Entonces siempre lo importante es seguir estas indicaciones y acudir al odontólogo lo más pronto posible. Vamos a pasar a la segunda emergencia más común, que sería la fractura de una pieza dental. Eso es algo muy normal, se presenta tanto en adultos como en niños. Esto pues evidentemente es un impacto no solamente en el dolor, sino también en la parte estética, ¿verdad? Ya que en muchos de sus casos se presentan en los dientes frontales, ¿verdad? En los dientes de adelante. Entonces esto pues sí genera pues cierta disconformidad al paciente. Entonces es muy importante también tratarlo prontamente. Igual, como todas las emergencias que van a haber, todas siempre se va a hablar de lo mismo, que es acudir lo más pronto posible al odontólogo, ¿verdad? Aunque a simple vista esta fractura no parecieran complicadas en muchas de sus ocasiones, pueden perjudicar al nervio. Entonces esto es lo importante de acudir prontamente al odontólogo, ¿verdad? Y hacer algunas cosas en casa que nos pueden ayudar. Primero lo que tenemos que hacer es, si fue un pedazo de diente considerable, lo ideal sería igualmente con un poco de agua hacer una limpieza de este diente que se desprendió y tratar de guardarlo, ya que esto nos puede ayudar a la hora de la restauración, ¿verdad?
Los enjuagatorios con agua tibia siempre van a aplicar casi que para todas las emergencias, ya que esto nos va a ayudar, ya sea que fue por un traumatismo y se presente pues que haya sido en el suelo que nos caímos y haya presencia pues de tierra, haya presencia de algún material que sea ajeno a la boca. Entonces estos enjuagues con agua tibia nos va a ayudar a poder limpiar un poco la zona y evitar cualquier tipo de infección posterior, ¿verdad? Entonces sí es importante hacer estos enjuagatorios. Con agua tibia va a ser más que suficiente. Los enjuagues dentales como tal no son recomendados para este tipo de traumatismos, ya que pueden ser también irritantes. Entonces puede causar hasta un poquito más de dolor. Entonces es preferiblemente hacerlo con agua tibia en la mayoría de sus casos, ¿verdad? Los enjuagatorios comerciales que usamos normalmente los vamos a usar para otro tipo de casos, pero no como tal para las emergencias dentales que estamos viendo a continuación. Igualmente, siempre lo que son las compresas frías siempre nos van a ayudar de gran manera a disminuir el dolor. Entonces, vamos a aplicarla por un lapso de minutos, puede ser 5 o 10 minutos y se puede hacer intermitentemente, ¿verdad? Hasta que sintamos ya una mejoría y un alivio. Y muy importante, no manipular el diente con las manos, tratar de a toda costa no tocarlo, ¿verdad? Evidentemente tampoco se recomienda usar ningún tipo de pegamento o nada que se pueda, ¿verdad?, colocar en boca directamente. ¿Por qué? Porque cualquier otro material que se utilice que no sea de uso odontológico, que no sea de uso dental, puede ser un irritante para la boca y a la hora de nosotros querer realizar la restauración, más bien eso puede ser perjudicial y puede evitar que se haga una restauración pues efectiva. Entonces tampoco se recomienda usar cualquier tipo de aditamento, cualquier tipo de material que no sea usado por nosotros a nivel odontológico, a nivel dental. ¿Ok? Eso es muy importante también hacerlo. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, eso es básicamente un ejemplo de cómo se puede ver una fractura, ¿verdad? Existen pues varios tipos de fracturas y esta es una de las más comunes que podemos observar. Otra que es también bastante común, sí se presenta mucho esto en las consultas odontológicas y puede llegar a suceder, es la pérdida total de un diente, o lo que conocemos como abulsión dental. Esto es cuando totalmente se sale el diente con todo y su raíz de la boca. Esto evidentemente sucede en casi que es la mayoría de sus casos, sucede por un trauma. A raíz de un golpe bastante fuerte, perdemos esta pieza por completo. Entonces aquí sí hay cosas muy importantes que hacer previamente para poder garantizar el recolocar el diente en boca. Dato muy importante, esto no solo ocurre en adultos, también ocurre en niños con sus dientes temporales, con sus dientes de leche, los cuales también son muy importantes de valorar y si existe la posibilidad de una recolocación o no. En los niños también se da muy frecuentemente no totalmente la pérdida del diente, sino que el diente se afloja un poco, ¿verdad? Se siente el diente flojo, el diente se intruye, o sea, el diente como que se mete hacia la encía. Eso también es algo muy común verlo. Entonces, eso también requiere muchos manejos importantes. Vamos a empezar a hablar rápidamente de la parte de los niños, cómo manejarlo. Existen diferentes tipos de intrusión de este diente, o sea que ustedes vean que a raíz del golpe el diente se metió, ¿verdad? Lo van a ver claramente porque a comparación del diente de la par, del diente vecino, evidentemente se va a ver más corto. Ahí es como nos vamos a dar cuenta que el diente se intruyó, o sea que el diente se metió dentro de la encía. Existen 3 grados para esto. Pues evidentemente mientras más aumente el grado, más va a aumentar su complicación. ¿Y cuál es la complicación inmediata? Que esa intrusión de ese diente
el que se haya metido ese diente en la encía, lo que puede causar es que puede dañar de alguna manera al diente permanente que está en formación. Entonces es muy importante la valoración próxima por parte del odontólogo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, igualmente con los niños, va a ser enjuagues de agua tibia en la zona. Esto es muy importante, no se puede usar ningún tipo ni alcohol ni agua oxigenada, no es recomendable que ustedes lo hagan en casa. ¿Por qué? Porque al emplearlo de mal manera puede causar irritaciones y puede causar mucho dolor al paciente. En este caso al niño, y eso después va a dificultar también la parte del manejo a la hora de atenderlo nosotros. Entonces es muy importante solo hacerlo con agua tibia para eliminar cualquier resto, cualquier cuerpo extraño, ya sea tierra, ya sea, en fin, cualquier cosa que pueda quedar ahí. Lo vamos a hacer igualmente con agua tibia. Se puede hacer ustedes mismos en casa una valoración previa rápida, verificando si hay algún golpe importante en el labio. Normalmente en los niños esto se va a presentar por lo general en el labio superior, en el labio, en la parte de arriba. Entonces lo que podemos hacer con las manos muy limpias, ¿verdad? Previamente lavadas y tal vez con una gasa, levantar un poquito este labio para poder ver si hay algún compromiso importante, si hay un corte profundo, si hay un sangrado importante. En caso de que haya presencia de sangrado, lo primero que tenemos que hacer es igualmente con una gasa que esté 100% limpia, lo que vamos a hacer es una presión en esa zona muy leve. No vamos a apretar fuerte la gasa, simplemente vamos a colocarla haciendo una presión leve. Esta finalidad va a ser de detener el sangrado inmediato, ¿verdad? Que esto es lo primero que vamos a buscar, detener el sangrado. Una vez detenido el sangrado, vamos a poder tener un lapso de tiempo suficiente para poder acudir a la consulta dental y ya que se pueda revisar de manera correcta el grado de la intrusión del diente y bueno, con radiografías previas y demás, ver si no ha afectado el diente permanente en formación. Entonces sí es muy importante la valoración previa en casa por parte de ustedes para que no se vaya a complicar más esa situación. Ahora vamos a hablar un poquito de en los adultos, cómo se puede presentar. También se puede presentar de dos maneras, que puede ser que se afloje la pieza dental, que se fracture o que se salga totalmente. Vamos a hablar del peor de los escenarios, que sería el de la pérdida total de la pieza, que sería la avulsión. ¿Ok? Bueno, primero que nada, evidentemente, pues es un evento bastante traumático, bastante impresionante el ver cómo se sale totalmente la pieza dental de boca. Entonces, mantener la calma va a ser muy importante. Siempre mantener la calma. Lo primero que tenemos que hacer aquí es enjuagar la parte de la raíz del diente igualmente con agua tibia. Nunca, y esto es algo muy importante que hay que tener en consideración, no se puede manipular la raíz de esta pieza, ¿verdad? Debido a que existe pues, tejidos importantes, ligamentos importantes que van juntos, que van pegados a esta raíz. Entonces no es conveniente manipularlo, ya que esto después puede perjudicar la recolocación de esta pieza y que pueda funcionar. Entonces lo vamos a sostener siempre el diente de la corona, desde la corona del mismo, y vamos a enjuagarlo con agua tibia. Por un lapso de segundos, no tiene que ser tampoco mucho tiempo. Inmediatamente lo que vamos a hacer es garantizar la hidratación de este mismo. Aquí lo que se recomienda son dos cosas muy importantes. La primera es, se puede colocar este diente en un vaso con un poco de leche. Esto para mantener la hidratación de estos tejidos que quedaron adosados a la raíz. Y si fuera que estuviéramos en una emergencia fuera de casa, entonces, y que estuviéramos trasladándonos al consultorio dental y no tuviéramos en ese momento, pues, esto a mano, podemos ponerlos el diente debajo de la lengua con mucho cuidado de no tragarnos la pieza dental, ¿verdad? Este es el último de los escenarios, el más grave, ¿verdad? El que estemos en la calle, que nos suceda en la calle.
entonces eso va a ser el último de los escenarios. ¿Ok? Pero lo ideal sería limpiarlo y guardarlo, reservarlo en en un vasito con un poquito de leche. Eso es importante para poder preservar su hidratación. No lo vamos a recolocar nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esto, cuando lo hacemos nosotros en el consultorio, esto lleva una ferulización. Eso quiere decir que vamos a utilizar otro tipo de materiales para sostener la pieza y que no se vaya a salir. Entonces, si lo hacemos nosotros en casa, lo más probable es que se va a caer. Y si esto sucede, pues podemos hasta llegarnos a tragar esta pieza dental y eso pues no es lo recomendable. Entonces no lo vamos a volver a recolocar nosotros mismos. Vamos con una gasa igualmente, vamos a hacer una presión leve en la zona. Esto nos va a ayudar también a calmar el dolor, porque evidentemente los tejidos en el momento del impacto y del trauma se van a inflamar. Al buscar la presión vamos a detener el sangrado, vamos a provocar que se genere un coágulo y eso también nos va a empezar a disminuir esta etapa del dolor. ¿Ok? Es importantísimo entender que mientras más prontamente se acuda al odontólogo, al área de salud, para que este diente sea recolocado, mayor va a ser el éxito. Mientras más tiempo pase, menor va a ser el éxito de que se pueda volver a recolocar con éxito, ¿verdad? Si en caso también no se pudiera, ya por razones de que el diente sufrió muchos traumas, se fracturó, la raíz se fracturó también, entonces siempre es importante entender que pueden existir otras soluciones que se valorarán en el momento, ¿verdad? Ya sea la colocación de una prótesis, enviando una referencia previa, en fin, existen diferentes tratamientos que tal vez puedan ayudar. Pero lo ideal en estos casos siempre es pues tratar de salvar la pieza natural, tratar de recolocarla. Y eso se tiene que hacer lo más pronto posible. Básicamente así se vería una pieza evolucionada, ¿verdad? Y eso básicamente sería como el proceso que hacemos nosotros de recolocación y de ferulización. Básicamente eso serían las fases del mismo, ¿verdad? Ok, otra de las emergencias que son también muy comunes y hablamos ahora en la diapositiva anterior, es que también por el tipo de trauma que suceda, el diente también se puede aflojar. Esto volvemos a repetir, esto puede suceder tanto en niños como en adultos. Entonces aquí también vamos a hablar de algunas cositas importantes que podemos hacer antes. Por lo general va a ser debido a un trauma. Existen otros factores por los cuales se puedan aflojar las piezas dentales, pero como estamos hablando a nivel de emergencias, entonces eso es algo que sucede repentinamente, ¿verdad? Igualmente, al igual que el resto de emergencias, aquí lo ideal es acudir inmediatamente al odontólogo, al área de salud más cercana, para prevenir la pérdida de esta pieza. Muy importante evitar tocar con los dedos o con la lengua el diente flojo. A veces por reflejo tratamos de tocarnos con los dedos el diente para ver qué tan flojo está. Esto no es recomendable, ya que lo que podemos provocar es que se pueda aflojar más el diente o que se pueda salir totalmente lo que hablábamos anteriormente, que es la abulsión. Entonces lo recomendable es no tocar, ¿verdad? También es importante evitar apretar los dientes inmediatamente después del trauma. La idea es no generar más presión en esa zona porque eso también puede provocar que se pueda aflojar más o que se pueda salir totalmente el diente. La idea aquí es tomar una radiografía inicial para ver si no existe fractura de la raíz que requiera una extracción dental. Entonces lo ideal siempre sería una valoración pronta al odontólogo. Igualmente, si fue por un trauma, siempre se va a recomendar hacer un enjuague con agua tibia
Esto nos va a ayudar bastante también en la reducción del dolor y hacer una limpieza general en caso que haya quedado pues algún resto ajeno a la boca que nos pueda perjudicar después y nos vaya a provocar algún tipo de infección. Ok, básicamente esta es otra de las razones por las cuales se pueden aflojar las piezas dentales. Esta no necesariamente es originada por trauma, pero sí es originada a raíz de una pérdida pues bastante considerable de las encías. Cuando esto sucede, esto también puede ser un escenario de dolor por parte del paciente. Esto es un motivo importante de consulta. Aquí lo que tenemos también que procurar son cosas muy importantes. La higiene va a ser muy importante en estos casos, el cepillado dental, el uso del hilo dental y los enjuagues con agua tibia van a beneficiar mucho a este tipo de problemas. E igualmente el no generar estímulos o presión en esta zona también nos va a ayudar a evitar que se vayan a aflojar más estas piezas. Lamentablemente, este tipo de pérdida de hueso, como se observa aquí, y se ve una gran diferencia, por ejemplo, en la parte de arriba que en la parte de abajo, el pronóstico del mismo es muy malo, muy posiblemente vaya a conllevar la extracción de las mismas, pero por lo menos en el momento cuando se dé la etapa de dolor, vamos a poder combatirla con estos consejos que les acabo de dar, que eso va a ser pues lo más importante. Ahora vamos a hablar del absceso dental, lo que se conoce como fístula o lo que comúnmente entre pacientes se le conoce como un apostema. Esto pues es una acumulación de pus que se da en la encía, por lo general a veces se extiende de mayor tamaño, provocando inflamaciones a nivel de la cara, a nivel facial, que son bastante común verlas. Son muy dolorosas por la expansión de los tejidos debido a la misma acumulación de pus. Entonces, pues claro, son bastante dolorosas. Aquí también existen cosas que podemos hacer muy importantes para poder mitigar un poquito, reducir un poco el dolor. Evidentemente, solo acudiendo al odontólogo y con la toma indicada de antibióticos. Y aquí voy a volver a recalcar lo que habíamos dicho al principio. Es muy importante no automedicarse con antibióticos por las razones que explicamos ahora y las voy a volver a explicar. La más importante, que podemos generar una resistencia, nuestro cuerpo puede generar resistencia a la toma de este antibiótico al ser empleado de mala manera. Entonces nos va a dificultar el poder utilizarlo en posteriores ocasiones para atacar otro tipo de infecciones. Entonces es muy importante no automedicarse, ¿de acuerdo? Aquí los enjuagues para limpiar la zona son muy importantes. La aplicación del frío, si se presentara de manera facial en la cara, la inflamación, las compresas frías nos van a ayudar muchísimo a reducir esa inflamación. Esto es bastante útil. Pero lo importante es no generar frío directo en la zona. O sea, no nos vamos a colocar el frío en la encía. ¿Por qué? Porque esto nos puede también irritar y más bien provocar todavía más dolor. Aquí siempre vamos a usar, y casi que para la mayoría de emergencias, vamos a utilizar compresas frías, ¿verdad? Y en este caso en particular, se van a usar encima del cachete, por decirlo de alguna manera, en la cara, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a reducir la inflamación y evidentemente también nos va a ayudar a combatir la parte del dolor. Pero la única manera definitivamente de eliminarlo por completo va a ser con la toma de antibiótico y también valorar cuál es la causa, ¿verdad? Allá después con radiografías habría que valorar si la infección se presentó a raíz de la encía, una infección de la misma, por una enfermedad de las encías, o si fue directamente porque se afectó el nervio, la raíz de esta pieza. Entonces eso ya el odontólogo será el encargado de hacer la valoración previa. Esto sería un ejemplo de cómo se vería básicamente un absceso en una muela, ¿verdad? Otra de las emergencias muy comunes que se presentan son las mordeduras en la lengua o en el labio.
Esto también es un motivo de consulta. Esto se presenta mucho en niños también, ya que, bueno, en edades tempranas, cuando están empezando a caminar y demás, pues es muy común pues que los niños se caigan y que sufran este tipo de traumas. Cuando se golpean los dientes de adelante, se puede generar un traumatismo también en el labio y en la lengua, porque se muerden el labio, ¿verdad? O la lengua. Entonces, por lo general se presenta de manera accidental, es muy doloroso y es de las más comunes. Además, esto se puede presentar de varias maneras, puede ser hasta comiendo, que se puede presentar, o hasta hablando, que se puede presentar ese tipo de lesiones. Las heridas a veces suelen ser muy leves, que causan una leve molestia y inmediatamente pasan, y otras que sí conllevan un sangrado un poquito más profuso y que a veces hay necesidad hasta de aplicar sutura en la zona, ¿verdad? Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es la aplicación de frío. Aquí sí vamos a aplicar, en este caso en particular, cuando es en la lengua, sí vamos a aplicar el frío en la zona, ¿verdad? Esto lo podemos hacer con un pedacito de hielo envuelto en gasa y aplicarlo directo en la zona que fue afectada. Si hay mucho sangrado, previamente lo que vamos a hacer es con una gasa vamos a aplicar presión. Aquí siempre lo recomendable va a ser directo, primero a detener el sangrado, ¿verdad? Eso va a ser lo primero y después vamos a usar la parte fría, la aplicación de terapia fría directamente en donde se causó la herida, ya sea en el labio o en la lengua, y esto nos va a ayudar ya a la reducción del dolor y a la inflamación. Esto lo que va a prevenir es que los tejidos se inflamen de mayor manera y es que después se pueda complicar a la hora de suturarlo si es el caso y fuera necesario. Normalmente esto también se puede presentar practicando algún tipo de deporte, por eso siempre se recomienda utilizar protectores bucales para evitar ese tipo de traumas. Básicamente sí sería un ejemplo gráfico de cómo aplicarlo. En este caso, pues sí, lo que yo les recomiendo sería envolver tal vez este pedacito de hielo en gasa para no causar tal vez un poquito de irritación en la zona, ¿verdad? Y aplicarlo directamente para detener el sangrado. Otro de los ya menos comunes, pero que también a los pacientes les puede generar dolor, no conlleva como tal una emergencia dental, pero a veces, y debido a la gravedad del caso, porque existen casos que se complican, sí puede llegar a ser una emergencia, es cuando hay pequeños objetos que se quedan pegados en las muelas o en las encías, que también es un caso muy importante, ¿verdad? Es algo muy, pues es molesto, es doloroso en alguno de sus casos, pueden ser diferentes tipos de cosas, por lo general son alimentos que se clavan ya sea en la muela, en los espacios interdentales de las muelas o en la encía. Lo que se recomienda hacer en casa es utilizar el hilo dental, tratar muy suavemente de introducirlo en la encía y tratar de localizar, siempre viéndose al espejo, tratando de localizar este cuerpo extraño y poder retirarlo, ¿verdad? Nunca vamos a utilizar ningún objeto punzante o cortante, ya sea una aguja, ya sea una tijera, ya sea cualquier tipo de objeto, nunca lo vamos a usar para retirar nada de lo que es en boca porque podemos causarnos una lesión más importante. Lo único que es recomendable usar para este tipo de emergencias va a ser el hilo dental. Si no lo logramos remover con el hilo dental y vemos que nos está generando todavía más molestia, pues sí, aquí ya lo recomendable es acudir al odontólogo, al área de salud más cercana, para poder ya nosotros retirarlo de manera ya un poquito más especializada. Esto es algo muy común que sucede y, como repito, no necesariamente es una emergencia dental, más sí puede ser algo muy molesto y depende de la zona donde se dé, puede ser un poquito más doloroso. Esto podría ser un ejemplo gráfico, ¿verdad? A veces cuando se introducen este tipo de cosas en las muelas, entonces puede automáticamente inflamar la encía y esta inflamación de la encía suele ser también pues
dolorosa como tal. Entonces, en este espacio es que vamos a tratar de introducir el hilo dental para poder llegar al objeto que se quedó aquí pegado y que nos está causando molestia y irlo retirando suavemente con el hilo dental. Si no fuera posible, entonces sí lo vamos a tener que hacer nosotros en el consultorio. Esta es otra de las definitivamente ya de las menos comunes y ya para ir cerrando, las que son provocadas por la ortodoncia, por pacientes que usan frenillos, ¿verdad? Bueno, como todos ustedes saben, esto lleva un proceso de adaptación, un periodo de adaptación en el cual pues es muy normal que se presenten aftas, ¿verdad? Que se presenten ciertas ulceraciones en el labio debido a la colocación de esos aparatos. Es bastante normal que eso suceda, ¿verdad? Igualmente la presión que se ejerce con la aparatología también es bastante dolorosa y eso también es un proceso de adaptación. Aquí si hay algo, lo importante es saber es que si hay una parte del aparato que se haya caído, se haya roto, ya sea un bracket, ya sea un alambre, lo importante es tratar de siempre llevarlo al ortodoncista, al especialista, para que él sea el que lo revise. En caso de que sea el alambre, el arco como tal, que se haya movido y que esté causando irritación, lo que podemos tratar de hacer es protegerlo con un pedacito de gasa, porque ya estos filos pueden ser los que pueden ser molestos y puedan causar lesiones en la encía, en el cachete. Entonces lo que se recomienda es con un pedazo de gasa tratar de hacer una especie de forrar este pedacito de alambre para que no nos lastime a nosotros. Pero nunca vamos a tratar de manipularlo, ni con ningún tipo de alicate, ni con la mano, ya que esto puede perjudicar el tratamiento como tal y nos puede provocar otro tipo de traumas. Bueno, espero haya sido de mucha utilidad este pequeño espacio para explicarles los diferentes tipos de emergencia. En este momento, pues queda abierto un pequeño espacio para preguntas y dudas que ustedes tengan, que podamos aprovechar este momento para despejarles. Bueno, tenemos una consulta. Preguntan que Xochitl de Trinidad, que dice que el hijo de 8 años tiene nervio expuesto, que si puede ir al dentista de la clínica. Sí, claro. Vamos a ver, esto podría aplicar dentro del rango de emergencias dentales. Entonces, sí es importante la valoración previa. Entonces, sí, efectivamente lo puede traer para poder ayudarle. Aquí tenemos otra consulta que Anita Ramos dice que preguntan que el Calderón Guardia los envió a hacerse limpiezas cada 2 meses. Aquí volvemos a lo mismo. Yo les recomiendo la valoración previa. La valoración está abierta a todos los pacientes. Más es importante entender que en este momento, debido a la pandemia, se están atendiendo solo emergencias muy graves. El seguimiento de un tratamiento de periodoncia como tal no se está considerando dentro de las emergencias. Más sí se puede valorar y se puede revisar a ver si no hay algo pues que sí esté comprometiendo la salud bucal del paciente y que podamos ayudarlo de alguna manera. Entonces sí, mi recomendación sería venga a una cita de valoración para ya en la silla dental y viéndola y revisándola poderle dar las recomendaciones del caso. No tenemos ahorita en este momento un tiempo estimado de cuándo se volverá a atender. Estamos todavía en pues, una etapa muy importante de la pandemia, entonces no hemos recibido todavía pues, instrucciones definitivas de cuándo se va a retomar la consulta, más si en la modalidad de emergencias dentales vamos a seguir
trabajando normalmente. Sí es muy importante la valoración, es muy importante porque aquí tal vez no podamos hacerles por el momento todos los tratamientos que ustedes necesiten, pero más sí podemos orientarlos y podemos ayudarlos de otras maneras. Ok, me comentan, me hacen una pregunta que el esposo tiene una muela suelta y a veces se le sale sangre, ¿qué puede hacer? Bueno, esto es lo que hablamos ahora dentro de las emergencias. Aquí lo primero que vamos a hacer es los enjuagatorios con agua tibia van a ser muy importantes, evitar el comer cosas duras, cosas fuertes, tratar de llevar una dieta blanda va a ser muy importante. Y por supuesto la valoración pronta, ya que esto sí se considera como dentro del marco de las emergencias, entonces mi consejo sería así, lo más pronto posible, que pueda acudir a una cita de valoración para revisar bien ese diente y ver qué se puede hacer en ese caso, ¿verdad? Pero sí, la valoración sí es recomendada. Más estos consejos sí le pueden ayudar a mantener ese dolor, ¿verdad? Que no se vaya a incrementar. Vamos a ver, me preguntan que si en las clínicas privadas sí atienden con protección y aquí por qué no. Bueno, ya eso es una cuestión muy personal de las clínicas privadas que toman la decisión de pues, atender pacientes. Nosotros por un protocolo establecido por la caja, pues no se está realizando de una manera tan abierta, ¿verdad? Ya esos son protocolos indicados y los cuales pues hay que acatarlos. Lo que respecta a las clínicas privadas, eso ya es una decisión muy personal de las clínicas, ¿verdad? Cómo lo manejan ellos, no le podría realmente dar una respuesta del tipo de protocolos que están ejerciendo ellos. Más le podría decir que a nivel de nosotros, sí se está tratando pues de minimizar cualquier tipo de producción de aerosoles que puedan pues evidentemente complicar un poquito la situación, que nos vaya pues a provocar algún tipo de contagio y demás. Muchísimas gracias a todos, les agradezco mucho el espacio y cualquier duda que tengan posterior a la charla, pueden dejarnos sus comentarios en la página de Facebook y prontamente se les estará contestando. Muchas gracias a todos y buenos días.